Como vimos en la anterior clase, estábamos viendo el concepto, que son las variables. Para que me entiendan un poco mejor, vamos a repasar un poco. Las variables podemos verlo como se ve en la imagen, como cajas, en las cuales vamos a poner un nombre para así tener la idea de lo que hay adentro. Y en esa caja vamos a poner cosas relacionadas con ese nombre. Para después vamos a poderlas utilizarlas y poner nuevas cosas para que me entiendan mejor. Por ejemplo, en esta caja, esta cajita que está aquí tiene el nombre de variable. ¿Qué es lo que vamos a poner adentro? Va a ser la información. Lo más recomendable es que si vamos a poner un nombre a la variable, este indique qué es lo que va a llevar adentro, qué es lo que va a tener adentro. Por ejemplo, si tenemos una variable que se llama, por ejemplo, edad, vamos a tener la idea de que adentro de esta cajita va a tener números, porque la edad lo que expresamos es en números, ¿no es cierto? Lo mismo va a pasar en la programación. Lo que vamos a guardar dentro de esas variables va a ser los datos. Y la acción así para guardar estos datos dentro de estas variables se les va a llamar la asignación. Como dijimos, el nombre de la cajita, que es edad, igual a 18. Significa que el número 18 va a estar adentro de esa cajita, ¿ya? En ese concepto que les expliqué, nombré la palabra datos. ¿Alguien sabe qué significa la palabra datos? A ver, vamos, quiero que participen. Los datos serían la información. Ya, a ver, otra persona que tenga alguna idea qué significa datos, porque estamos hablando del concepto que son las variables. Y en el concepto que di, nombré la palabra datos, ¿no es así? ¿A los datos se les consideraría como una variable? Ya. A ver, vamos participando los demás que dicen, no importa si se equivocan. Los datos no son, por así decirlo, elementos o hechos de algo, como por ejemplo de la variable de la que estamos hablando. Ya. Vamos por ahí. A ver, otra persona. La palabra datos, como se podría decir que tiene el concepto, es una representación simbólica de una característica o atributo. Una característica, por ejemplo, o tributo cualitativo o cuantitativo. El cualitativo ya saben qué es, ¿no? Son las características. Y el cuantitativo significa la cantidad. Las características son por ejemplo, para que me entiendan mejor, a una persona, ¿qué características tiene? Es alto, bajo, moreno, blanco. A eso nos referimos con cualitativo. Y cuantitativo significa la cantidad. Yo sé que llevaron eso en el colegio, ¿no? Por la cantidad de un número, 18, 20, 30, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que el dato puede ser una representación, ya sea cualitativa o cuantitativa. Aquí vemos en esta diapositiva, como lo habíamos dicho, que sirve para guardar datos y estados, asignar valores de una variable a otra, representar valores dentro de una expresión
matemática y mostrar valores de pantalla. Los tipos de variables. Aquí los tipos de variables vemos que son los numéricos, los caracteres, los cadenas, los boolean y los constantes. Los numéricos, como se dice, son los enteros, ya sea puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, 1 negativo, ¿no? O un 7 positivo. No se le puede poner decimales. Para eso está los numéricos que se subdividen en decimales, 0,5, 0,3. Los caracteres. Los caracteres son los que son representadas por una letra o signos, como se ve ahí en la pantalla. A, B, C. La cadena. La cadena son varios caracteres en los cuales podemos formar una palabra o una contraseña o también un saludo. ¿Ya? El diagrama de flujo, aquí creo que nos quedamos. Primero vamos a ver el concepto. El diagrama de flujo en la programación que nos interesa. Nos permite representar algoritmos de manera gráfica. Esto nos permite traducir así una descripción, se podría decir, narrada, para así tener una claridad, una precisión en una descripción de una tarea o una serie de pasos estructurados y vinculados que permiten su revisión. Aquí el concepto es un poco largo, pero dice en la programación nos permite representar algoritmos de manera gráfica. La palabra algoritmo, ¿alguien sabe o tiene alguna idea de qué es? Porque si no sabemos qué es esa palabra, qué significa, no vamos a llegar a nada. Un algoritmo es una secuencia de instrucciones que se sigue para resolver un problema. Exactamente, muy bien. Como dijo su compañera, es una serie de pasos o instrucciones, unos procesos a seguir para llevar a cabo una acción. Para que me entiendan mejor, el día a día de cada uno de ustedes, día a día ustedes están llenos de algoritmos. Por ejemplo, un ejemplo se podría decir, si uno quiere una taza de té, para que me entiendan, ¿cuál sería su algoritmo? El primer paso, ¿qué sería? A ver. O para que me entiendan mejor, quieren hacerse un café o un tecito. ¿Cuál sería el primer paso? ¿Cuál sería nuestro algoritmo? Calentar el agua. Eso, muy bien. Y sucesivamente así. Luego el segundo paso sería, por ejemplo, un té, colocar la bolsita, ¿no? El tercer paso en este caso sería la bolsita en el agua, ¿no? Entonces, eso sería un algoritmo. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante el algoritmo? Para que me entienda mejor, el algoritmo es importante porque es decir que a las máquinas, a las computadoras, las acciones que tienen que hacer y para que ellos nos entiendan, hay que escribir programas en lenguaje que las máquinas entiendan, que la computadora nos entienda, ¿no? Pero antes de escribir estos programas que vamos a realizar en la máquina, en la computadora, tenemos que definir nuestros algoritmos. El algoritmo es el que viene antes de escribir el código. ¿Qué quiere decir eso? Que primero tenemos que realizar nuestro algoritmo, ya tiene que estar hecho, y así mandarlo y comunicarnos y darles instrucciones a nuestra máquina.
Primero hay que encontrar una solución al problema y luego podemos escribirlo. Todos los algoritmos tienen 3 etapas. Como se ve en la imagen, primero están los datos de entrada, después procesar los datos y después el resultado. Y ahí es donde entra el diagrama de flujo, para que me entiendan mejor. Por ejemplo, como dijimos en el ejemplo anterior, como realizar un té, nuestro dato de entrada sería el hervir agua, ¿no es así? Procesarlo sería no sé qué es lo que necesita para realizar un té, la bolsita, el vaso y el resultado obtenido. Significa que ya estaría el té hecho, ¿no es así? El tomar. ¿Ya? Entonces, como dijo el concepto de diagrama de flujo, en la programación nos permite representar algoritmos, como ya sabemos que es, de manera gráfica, como se ve en esta imagen. La simbología o los componentes, como lo vimos en la anterior clase, está las flechitas, ¿no es así? Para que me entiendan mejor, indican la dirección del flujo del proceso. Muestra la dirección o el sentido. Conectan los símbolos, como lo vimos en la anterior imagen. Luego está el inicio, el cual nos va a indicar el inicio o el final de un programa. Normalmente se lo pone al inicio o al fin. Luego está el rectángulo, es donde realizamos el proceso de nuestra actividad. Luego está el conector. Nombramos un proceso independiente que en algún momento aparece relacionado con el proceso principal. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Vamos a ver algunos ejemplos donde este gráfico va a estar en el diagrama de flujo, ¿ya? Vamos a ver su función. Aquí en este gráfico vamos a poner los datos de entrada, la información de apoyo. Vamos a representar la lectura de los datos de entrada o la impresión también de salida. Y el último está representado por una decisión, el cual nos va a indicar el haber de uno o más caminos a seguir. Para que me entiendan mejor el sí o el no, ¿ya? Ahora aquí nos quedamos en los ejercicios, ¿no es así? ¿Pueden ver la pantalla de Word? Sí, Ya. Sí. Les dije en la anterior clase que si podían tener un cuaderno y un lapicero, porque vamos a hacer ejercicios. Ya nos vamos a escribir un diagrama de flujo, un problema. Vamos a hacer un problema del diario vivir, ¿ya? Vamos a empezar por lo básico. Nos vamos a tener la idea de un ejemplo, el cruzar un semáforo de una manera adecuada o segura. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esto?
Aquí está nuestro problema. Queremos cruzar una avenida con un semáforo de manera adecuada y segura. ¿Con qué, cuando vamos a empezar nuestro diagrama de flujo, con qué gráfico sería empezar? Pueden mirar sus cuadernos. ¿Cuál gráfico sería? Con uno que tiene una forma redondeada, que es el de inicio, y para el final. Ya, siempre cuando vamos a realizar nuestro diagrama de flujo, vamos a utilizar este símbolo, como dijo su concepto, que se utiliza para el inicio o para el fin, ¿no es así? Nosotros estamos iniciando el diagrama de flujo, entonces nos va a corresponder este símbolo a utilizar. Ya está. Ahora, ¿cuál sería nuestro siguiente? Sería el símbolo de la flecha. Ahora, aquí nos preguntamos, ¿cuál símbolo nos tocaría utilizar? El de decisión. No. El cuadrado, te digo el rectángulo, Sí, ¿por qué el rectángulo? porque es el proceso. No. ¿Cómo vamos a iniciar un proceso si no sabemos qué es lo que vamos a hacer? No tenemos los datos, ¿no es así? Por ejemplo, aquí está el problema es que queremos saber cómo cruzar una avenida con semáforo de manera adecuada o segura. A ver, ¿cuál sería entonces poniendo los datos? Imaginémonos nosotros, a ver, que estamos en la avenida, en la zona de cruce, se podría decir, esas líneas blancas, ahí, ¿no? Antes de cruzar, estamos ahí, estamos en la zona de cruce, ¿no? En la esquina, se podría decir, de la avenida. Eso sería nuestros datos. Aquí está. Ups, este no es el cuadro. Quería mirar a ambos lados. Sí, pero primero tenemos que tener los datos. Ahorita vamos a colocar los datos. Creo que es esta. Sí. Siempre en un diagrama de flujo, cuando se inicia, el segundo paso es poner los datos. Para que me entiendan mejor, vamos a poner un nombre ya. No sé si ven las letras. Nosotros nos vamos a dirigirnos al semáforo en la zona de cruce.
Ahí está, no sé si lo ven. Ahora sí. Aquí nos tocaría otra flecha. Como ya tenemos los datos, ahora nos toca, para que me entienda mejor, imaginémonos que queremos cruzar a la avenida, pero antes de eso tenemos que fijarnos el semáforo, ¿no es así? ¿Qué nos preguntamos antes de pasar a la avenida? No vamos a pasar a ciegas, ¿no? ¿Qué es lo primero que se fijan? Vemos si el semáforo está en rojo. ¿Y no ve? ¿En rojo o en verde? ¿No es así? ¿Cuál quiere que pongamos? ¿Que esté el semáforo en verde o en rojo? Cualquiera de los dos nos va a dar una pregunta. Nos va a dirigir a dos caminos. A ver, vamos a hacerlo. Aquí nos tocaría el gráfico de la decisión, el que nos va a indicar cuál camino vamos a seguir, ¿ya? Ahí nos vamos a preguntar, ¿el semáforo está en verde? Nos estamos haciendo la pregunta. ¿Qué nos tocaría hacer? Preguntarnos los dos cuestionamientos, ¿no? El sí o el no. Entonces, en esta parte vamos a escribir, para hacerlo un poco más rápido, el no. Pueden ponerlo a este lado o abajo igual el sí, donde más les convenga. ¿Ya está? Ahora, si ponemos el no para este lado, el semáforo está en verde, nos hacemos la pregunta. Si la respuesta es no, ¿qué nos tocaría? ¿Cruzarían ustedes? No. No, ¿no? Nadie cruza en rojo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacemos una flecha. Aquí me van a poner no. Y aquí vamos a poner el proceso. Como indicamos en este rectángulo es el proceso interno, una operación. Lo que vamos a hacer aquí, si está en semáforo, si el semáforo no está en verde, vamos a irnos para este camino, el cual, ¿qué haríamos? Vamos a esperar, ¿no es así? Vamos a esperar que el semáforo cambie a verde. ¿Por qué no está en verde? Entonces, ¿dónde nos iríamos? Al principio. El semáforo está en verde, nos vamos para el camino del no. Aquí nos tocaría, van a escribir esperar. Vamos a esperar que cambie.
Y de nuevo nos vamos. El proceso va a continuar repetitivamente. Nos vamos a seguir preguntando. Miren, es como un bucle. ¿El semáforo está verde? No. Esperar. De nuevo nos vamos a preguntar. Ahora, si la respuesta es sí, aquí vamos a escribir la palabra sí. Entonces, cuando el semáforo está verde, pasan directamente sin ver, aunque esté en verde. No. Se fija, ¿no es así? Si viene o no un coche o un auto. No hay que confiarse. Entonces, aquí nos vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué es lo que nos vamos a preguntar? Si está en verde, no vamos a pasar a ciegas, ¿no? Nos vamos a preguntar, ¿algún coche viene en circulación o algún coche está viniendo? Eso van a escribir, ¿ya? O camión pueden ponerlo. Solo estamos aquí en este diagrama de flujo, estamos representando qué es lo que haríamos normalmente en una vida cotidiana. Por ejemplo, en este caso, el cruzar una simple avenida, ¿no es así? Tiene sus pasos. Aunque el semáforo esté en verde, nos hacemos otra pregunta para pasar. Si algún camión o micro está viniendo, para que me entienda mejor, o está en circulación. Ahora, aquí en este lado vamos a poner si la respuesta es sí. Y aquí vamos a poner la respuesta si es no. Ahora quiero que me respondan esto. Nos preguntamos, ¿algún camión viene en circulación o algún micro está viniendo? Si la respuesta es sí, aquí, ¿qué haríamos? ¿Dónde iría? Hay que esperar a que pase. Sí, nos vamos como en el anterior caso, miren. Nos vamos a poner de nuevo esperar a que pase, ¿no es así? Porque no podemos pasar al otro lado. Si un camión está viniendo, nos va a tocar esperar. Y una vez que esperemos, vamos a ir esta flecha. Vamos a hacernos siempre la misma pregunta, como un bucle. Ahí está. Y ahí está, aquí. Esto va a ser, ¿algún camión viene en circulación? Si la respuesta es sí, nos va a tocar esperar. Entonces, volvemos al principio de aquí, nos vamos a volver a preguntar hasta que la respuesta sea no. Si la respuesta es no, no está viniendo, se puede cruzar al otro lado. Entonces, ¿qué sería nuestra acción? Cruzar, ¿no? Cruzar es un proceso. Aquí me van a poner el no, no se van a olvidar. Como ya cruzamos y era el objetivo de nuestro problema,
¿qué tocaría? ¿Qué gráfico vendría aquí? ¿Qué símbolo? El problema ya está hecho, ya lo solucionamos, ya pudimos cruzar cuando dimos la opción no. ¿Qué tocaría aquí? El óvalo. ¿Ah? ¿Sí? Sí, el del principio, el óvalo. Sí, este tocaría. Porque como este gráfico tiene, ya sea para iniciar o finalizar un proceso, como ya alcanzamos nuestro objetivo, que en este caso sería cruzar la avenida, nos tocaría finalizarlo, ¿no es así? Y siempre lo conectamos con una flecha e insertamos el redondito para que me entiendan mejor. Ahí lo pueden poner fin. Mire cómo una simple decisión que queremos lograr en nuestro diario vivir, ya sea estudiando o jugando, tiene un proceso, un logaritmo, el cual lo representamos mediante un diagrama de flujo, ¿no es así? Ahora vamos a hacerlo mediante números. ¿Ya lo terminaron todos? ¿A quién le falta? ¿Todos ya acabaron? Sí, ¿Sí? ¿A alguien le falta? ¿Alguien no entendió o me quiere preguntar algo? Que, por ejemplo, aquí en estos símbolos no pude escribirlo, si alguien se perdió. disculpe, yo tengo una pregunta. ¿Ya? En los óvalos o redonditos, ahí no se coloca nada más que inicio y final. ¿Sí? Eh, bueno, por ejemplo, el inicio, yo no lo sé escribir nada porque se sobreentiende, ¿no? La mayor parte de las personas lo ponen inicio porque está representando el inicio de un proceso a seguir, se podría decir. Hay algunos que no lo ponen nada porque se sobreentiende que este símbolo representa el inicio o el final. Está bien. ¿Podría mostrar un poco más abajo? Me falta anotar una cosita. Ahí, gracias. Ya está, gracias. Ya. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro donde el diagrama de flujo para programar
¿Ya? Quiero que vean sus cuadernos y revisen y se acuerden que es una variable. ¿Ya? ¿Qué son los datos? Lo que vamos a hacer vamos a hacer un problema, ¿ya? La suma de dos números. Eso lo vamos a representar mediante diagrama de flujo, ¿ya? En programación vamos a instruir a ya sea la máquina para que nos bote el resultado mediante programación. Como les dije anteriormente, sobre el algoritmo y el diagrama de flujo, espero que lo hayan anotado lo que repasamos ahora. Es muy importante, ya más que todo el algoritmo, porque son los procesos que vamos a seguir y lo vamos a representar mediante diagrama de flujo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como siempre, como ya les dije, vamos a iniciar nuestro diagrama de flujo con el símbolo de inicio o fin, ¿ya? ¿Qué es nuestro objetivo? Queremos que este diagrama de flujo nos realice una suma de dos números, ¿ya? Entonces, cuando digo la suma de dos números, ¿cuáles serían nuestros datos? Introducir dos números. Ya, muy bien, pero para que me entienda mejor, ¿cuáles serían nuestros datos? Las variables se representan, como lo dijimos en la anterior clase, ya sea por números o también por letras, ¿no es así? Por caracteres. Aquí dice la suma de dos números. Algunos están haciendo la idea, perdón, me faltó la flecha para conectarlo. Ahí está. El segundo paso es poner el símbolo de datos de entrada, ¿ya? Datos, nuestros datos. Ahora aquí, inicio nuestros datos. Por ejemplo, cuando hacen un problema de matemática para resolver lo que es lo que necesitan, los datos, ¿no es así? Para que me entiendan mejor, multiplicar los números 2 por 2. ¿Cuáles serían nuestros datos ahí? Los dos números que hay que multiplicar, que serían... Entonces, en ese caso sería 2 y el 2, ¿no ven? Para que me entiendan mejor, multiplicar 2 por 3. Nuestros datos, ¿cuáles serían? Porque no podemos tener el resultado si no tenemos los datos. Los datos nos están dando el problema. En este caso sería el 2 y el 3, ¿no es así? Quiero multiplicar 2 por 3. Nuestros datos serían, en ese caso, un ejemplo de matemática, el 2 y el 3, para así tener un resultado. Porque si no nos dicen los datos, ¿de dónde vamos a sacar el resultado? Nos está indicando que queremos el resultado de los datos del 2 por 3, ¿no es así? Un ejemplo de matemática. Ahora, aquí dice la suma de dos números. No conocemos los dos números, pero nos están diciendo que son dos números. No sabemos qué números son.
hay muchos números, ¿no es así? Ni siquiera la máquina sabe. La suma de dos números pueden ser cualquier número, tantos números que hay. ¿Cómo hacerlo esto? Como aquí van a entrar las variables. ¿Ya? ¿Qué es lo que dijimos sobre los datos? Que es una representación simbólica, ya sea cualitativo o cuantitativo. Entonces, una variable, lo que le expliqué anteriormente, son como las cajas que vamos a poner un nombre, ¿ya? Entonces, vamos a poner la variable A, porque dentro de esa variable A no sabemos qué número es. Entonces lo vamos a poner, es como decir, en esa cajita va a ponerse el nombre de A, ¿ya? Y dentro de esa cajita, una vez que ya esté hecho todo el proceso que vamos a hacer diagrama de flujo, lo vamos a poder convertir en cualquier número. Porque no sabemos qué número nos va a resolver la suma. Ahorita para que me entienda lo vamos a hacer, ¿ya? Por ejemplo, la suma de dos números. En este caso sería nuestra variable dos números. Pero no sabemos qué números son. Entonces lo vamos a representar por letras, ¿ya? Aquí entonces sería A y B. A es una variable, B es otra variable, ¿ya? ¿Qué es lo que queremos hacer aquí? ¿Qué nos tocaría realizar? ¿Qué gráfico? A ver, dígame. A más B. Sí, pero ¿qué gráfico? Rectángulo. El rectángulo. Sí, ¿por qué rectángulo? Se hacen operaciones. Sí, porque es una donde se realiza operaciones, procesos, ¿no es así? Entonces vamos a insertar el rectángulo. Aquí vamos a poner el proceso, que sería en este caso la suma, ¿no es así? A ver si alguien me indica cómo se haría una suma. ¿No sería suma A más B? Ya. A ver, otra persona, ¿cómo sería? Ya, muy bien. Vamos a hacer caso y vamos a hacer A, que estamos bien. Siempre cuando escriban ya sea minúscula o mayúscula, sí o sí van a seguir con ese símbolo, ¿ya? Porque la máquina al cual vamos a programar distingue dos, ya sea negativo o positivo, si en algún, perdón, minúscula o mayúscula. Por ejemplo, si le escriben así en minúscula, para él es otro, vamos a poner minúscula así, para él no lo va a identificar como aquí. Son muy diferentes, ya van a tener cuidado en eso. Entonces lo vamos a poner en mayúscula, como dijimos, A.
más B. No quiere dar el teclado. Más lo van a poner aquí, ¿ya? Más B. Ahora, el proceso de una suma, ¿qué es lo que tiene? Solo A más B. ¿Qué faltaría ahí? Algo falta. ¿El resultado? Sí. Para que me entiendan mejor, pongámosle 3 más 3 igual a el resultado, ¿no es así? Que sería en este caso 12. Pero aquí en diagrama de flujo es lo contrario. Primero vamos a poner el resultado, suma, igual lo van a poner A más B. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? La variable A más B va a dar como resultado la suma. Suma le estamos dando ese nombre a la variable porque no vamos a saber el resultado, porque tampoco vamos a saber los números que están sumando aquí. Es lo que le estamos instruyendo a la máquina. Por ejemplo, A puede ser un 2, un 3 o un 4. Estamos instruyendo a la máquina o a la computadora mediante programa que las variables A y B van a realizar estos datos, por ejemplo, A y B, introducir datos, me va a botar una suma. Y me va a dar como resultado esto, que yo le puse suma, pueden ponerle otro nombre. Pueden ponerlo respuesta, porque ese va a ser el nombre de su variable, el nombre de su cajita, lo que va a contener adentro. ¿Ya? Ahora, ¿qué es después de esto? Nuestro resultado. Aquí hay un pequeño gráfico que sirve para mostrar el resultado, un pantallazo. Aquí está. Ups. Ya se me fregó la máquina. Ya. Es uno así, pero rectangular. Bueno, algo así, no lo pillé. Aquí nos va a mostrar el resultado. Le vamos a indicar a la máquina que nos dé un pantallazo que nos muestre el resultado. Una salida de pantalla, se podría decir. Entonces,
la suma de las variables A y B igual a, nos va a dar como resultado suma. Pueden ponerle otro nombre a sus variables. Por ejemplo, aquí, entonces, ¿qué es lo que nos va a botar? La respuesta. En este caso sería suma. Pueden escribirlo aquí, suma. Porque esto, vamos a hacer la operación y nos va a botar en pantalla la respuesta, en este caso suma. Para que me entiendan mejor, pueden ponerle otro nombre a sus variables. No puede ser siempre A y B, puede ser Y, X, Z. Por ejemplo, a mí me gusta que el resultado tenga el nombre de respuesta. Mi variable va a ser respuesta. Entonces, en este caso, no sería suma, porque no me lo va a entender la máquina que le estoy hablando mediante código, o me estoy comunicando. En este caso sería respuesta. Si me equivoco, por ejemplo, le pongo otro nombre, va a salir error, porque esta palabra equivocada, esta variable, no lo va a saber interpretar la máquina. Tiene que ser igual a esta, ¿ya? Entonces lo vamos a poner igual, respuesta sería. Y aquí, como ya tenemos nuestra respuesta, nos tocaría finalizarlo. ¿Ya? Entonces, cuando realicemos este diagrama de flujo, una vez que esté hecho, lo vamos a llevar a programación. Esto lo vamos a escribir tal y como está aquí. Y una vez hecho eso, vamos a poder realizar sumas. Por ejemplo, como se dijo, la variable es una cajita donde entra datos. Una vez que esté hecho esto programado, podemos ponerle 2 o 3. 3 más 4 y me va a salir la respuesta aquí. El 4 sería esto, va a tener el nombre de respuesta. ¿Ya? Si quieren pueden cambiarle el nombre. No sé, pueden ponerle su nombre igual. Mario. Aquí entonces llevaría el nombre de Mario. Porque es la respuesta que me va a botar. Ahora, ¿ya lo acabaron? Este gráfico es así. Voy a buscar uno que es más similar. Y tu contraseña es AFETIC 135, lo que son saludamos, con la mayúscula. Sí, TIC 135, es la contraseña que nos saludamos, ¿no? Sí. Y es escuchar, sí, sí. Tienes que inscribirte a escuchar. ¿Aquí entonces? No, eso es tu política patriotista, lo estoy siguiente a todo. Entonces, supongamos la suma de 3 números. ¿Qué haríamos aquí? Un ejemplo.
Si nos pidiera la suma de 3 números. Aumentar una variable C. Variables. ¿Sí? A ver, denme, ya puede ser no siempre una C, ¿no? Puede ser una D, ustedes lo ponen el nombre. Pero así es lo más común, ¿no? Algunos lo ponen, no sé, lo ponen como quieren. Ana, María, Pedro. Siempre por una coma, ¿ya? Pueden ser estas 3 variables. 1, 2, 3. Esos serían nuestros datos, porque nos está pidiendo en este caso la suma de 3 números. Pero no sabemos qué números son. Y lo que es lo más común representarlo mediante variables. ¿Ya? Entonces, para que no sea muy complicado, lo vamos a poner A, B, no sé, Z, puede ser. Aquí entonces, ¿cómo sería? Primero sería la respuesta. Pueden ponerle igual su nombre o como quieran. Pueden ponerle igual una letra, la G, que sería la respuesta. Igual A más B más Z. ¿Ya? Así lo van a poner. G igual A más B más Z. Entonces aquí ya no sería Mario, porque no me lo va a dar mal mi respuesta. En este caso sería la G. Voy a poner la G y ahí es donde me va a dar un pantallazo de la respuesta. Y ahí terminaría mi diagrama de flujo. Lo mismo, la multiplicación si ponemos, en este caso sería lo mismo porque está pidiendo la multiplicación de 3 números. Identificamos nuestras variables, nuestros datos, que en este caso sería 3 números. Pero no tenemos, no sabemos qué números son, lo vamos a representar mediante variables A, B y Z. Y una vez eso, como ya tenemos los datos, vamos a realizar la operación que nos está pidiendo, que en este caso sería la multiplicación. Siempre cuando hay alguna operación hay una respuesta, ¿no es así? Entonces, le vamos a indicar que en este proceso, en este símbolo, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso sería una multiplicación. Pueden cambiarlo si quieren la variable de su respuesta. Puede ser, no sé, la B o cualquier nombre que quieran llamarle a su variable. Igual A por B por Z, ¿no es así? Entonces, en este caso, sería escribir la respuesta que sería B. El B es el resultado. No sabemos qué resultado es porque en eso lo vamos a escribir una vez que ya esté hecho, vamos a poder introducir datos, lo que queramos, números, y ahí lo va a realizar la máquina mediante el programa y lo va a sacar el resultado. Como ya tenemos el resultado, podemos finalizar nuestro diagrama de flujo. Ahora, si quieren seguir, pueden eliminar esto. Le damos cortar. Y podemos hacer otro proceso. Entonces sería este resultado, lo voy a querer ya sea sumar con otra variable o restar. Y así sucesivamente pueden alargarlo el diagrama de flujo. ¿Ya? ¿Alguien que no haya entendido? Por ejemplo, cuando quiero que el resultado de 2 números, que me bote el mayor, ¿cómo sería eso? Quiero saber de 2 números cuál es el mayor.
de dos variables, ¿cuál es el mayor? ¿Cómo lo haría eso? Ahí utilizaría el símbolo de decisión, ¿no? Donde representa una decisión. Porque cuando hay un de dos números, saber cuál es el mayor, nos da ya, entonces nos botaría dos caminos, ¿no es así? El mayor o el menor. Pero nosotros no sabemos qué números son, lo vamos a representar por variable. Aquí hay un pequeño caso, lo vamos a hacer rápido. Imprimir el resultado o botar el resultado. Imprimir o botar el mayor de dos números ingresados. A ver, ¿alguien sabe cómo hacerlo esto? Siempre cuando iniciamos nuestro diagrama de flujo es mediante... ¿Qué tocaría ahí después? Si no me equivoco, el problema se realiza con los símbolos de mayor que y menor que. Sí. Ahora, ahora les pregunto, ¿qué paso, cuál sería el segundo paso a realizar? Queremos saber de los dos números, ¿cuál es el mayor? Imprimir el mayor de dos números ingresados. ¿Cuál sería el símbolo a utilizar después? El primero, obviamente, es el inicio, ¿no es así? ¿Cuál sería el segundo? El de datos. La variable. El segundo paso es introducir los datos, identificarlos, ¿ya? Entonces, vamos a poner ahí está, poner los datos. Siempre pongan sus flechitas, aquí se me olvidó. Y ahora aquí, ¿qué vamos a poner? Veamos con calma, imprimir el mayor de dos números ingresados. ¿Cuál sería? Aquí ponerlo. En el anterior era una suma, ¿no es así? Y ahí el segundo paso era identificar los datos. En ese caso era la suma de dos números, ¿no es así? Aquí, ¿cuál sería? Si no tenemos los números, debemos representarlos con variables. Sí. ¿Qué pondría? Queremos saber el mayor de dos números. Nuestros datos, ¿cuáles serían para identificar el mayor de dos números? X, Y. Sí, ya. X, Y. X es un número, no sabemos cuál. Y igual es un número, no sabemos cuál. ¿Por qué pusimos dos números? Porque queremos saber el mayor, o sea, el resultado del mayor de dos números ingresados. En este caso, nuestros datos serían dos números. Si pusieras un 5, ¿cuáles serían nuestros datos?
serían imprimir el mayor de 5 números ingresados. Sería, no sé cómo lo quieren representar, puede ser por nombre, por letra, A, B, C, D, E, hasta que llegue a 5 variables, ¿no es así? En este caso son solo 2. Pueden X, Y, pueden representarlo A, B, o no sé, Z, X, como quieran ustedes. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Lo leo lentamente. Dice que quiere saber el mayor de 2 números. Entonces, para sacar el resultado, tengo que identificar los 2 números, pero no sé cuáles números van a ser. Entonces pienso y entonces serían nuestros datos esos 2 números. Por ejemplo, el mayor de 8 y 9 sería el 9, ¿no es así? Entonces, nuestras variables en este caso sería 8 y 9, porque esos son nuestros datos para sacar el resultado. Pero como yo no sé la variable el mayor de 2 números, en este caso sería A y B, porque queremos saber el mayor, ¿ya? Entonces, como cuando queremos saber el mayor número, siempre va a haber el otro resultado, que sería el menor. Entonces ahí vamos a ingresar esto de aquí. Como les dije, es una representación de una decisión. Nos va a dar 2 caminos. Entonces, ¿cómo sería aquí? A mayor que B. ¿No es así? O pueden ponerle X mayor a Z, pero esto tendrían que cambiarlo. Ojo, ¿ya? Entonces, nos damos 2 caminos, sí y el no. Si es sí, entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? Si A es mayor que B. ¿Qué nos votaría de respuesta? A. El A, ¿no es así? Nuestro resultado sería A porque está afirmando que sí es mayor. Entonces, si fuera la respuesta no, ¿qué nos votaría aquí? B. Exactamente. Por ejemplo, A, lo ponen ahí el mayor, B. Si nos damos, como no sabemos los números, estamos diciendo A es mayor que B. Si la respuesta fuera así, aquí lo van a poner, nos votaría el resultado el A, porque A es mayor que B. Si la respuesta fuera no, entonces significaría que la B es el mayor. Aquí vamos a imprimir la B. Por ejemplo, 10 es mayor que 9. Entonces, si fuera así, lo pondríamos el 10 aquí. Y si fuera no, entonces significaría que el 9 es mayor. ¿No es así? Porque lo estamos representando mediante variables, ¿ya? Ya, entonces, todo eso para imprimir respuesta lo van a poner el gráfico que les mencioné. Puede ser este. Ahí está. Y el otro así, ¿ya? Y una vez así, como tenemos ya los resultados, vamos a acabar con nuestro ejercicio. ¿Ya? Y le ponemos
Aquí pongo un redondito porque dos flechas no se pueden cruzar. Y ahí lo pongo aquí, fin, ¿ya? Ahí lo van a poner, si es sí, le botan el A, y si es no, lo botan aquí el B como resultado. Para tener una mejor comprensión, lo primero que tienen que hacer siempre al resolver el problema es primero identificar los datos, las variables. Aquí en este caso sería imprimir el mayor de dos números. Quiero sacar el resultado, pero los datos serían en este caso dos números. Como en la anterior que vimos una suma, ¿no es así? Era la suma de dos números. Puede ser, si fuera la suma de tres números, en este caso serían los datos 3. Aquí pondríamos y recién seguir con el proceso para sacar el resultado. Ok. Ya nos quedan solo 3 minutos, así que vamos ultimando detallitos. No sé si tienen alguna duda. Si no han puesto su nombre, podrían ponerlo en el chat. Si ya lo han puesto, ya está considerado por si acaso. Si no tienen alguna duda, entonces se daría terminada esta clase. Bueno, gracias, Sara. Bueno, chicas, mañana es igual a la misma hora, 1 a 2:30 las clases, por si acaso. Consideren eso para las clases de mañana. Y nos vemos mañana. Si no han puesto su nombre, como les dije anteriormente, pues pónganlo. Pero si ya lo pusieron, ya tengo los nombres que ya han puesto. Tengo hasta Nicole Paula Flores Arce presente. Eso sería todo. Bueno, hasta mañana. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana.